In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la grabación de la tesis primera para el examen de síntesis que, como veis, lo tenéis en el libro de las tesis, gira en torno a la cuestión del Pentateuco y los libros históricos del Antiguo Testamento. Como hay que hacer siempre en las tesis, lo primero es mirar bien la estructura. Fijaos, está aquí indicada digamos, cómo se articula esta tesis. Lo primero es la importancia, la organización, la estructura que tiene el Pentateuco y algunas cuestiones sobre su composición. Por eso el Pentateuco, cuya profunda unidad se formó en un complejo proceso de redacción, explicada por varias hipótesis, contiene el núcleo del Antiguo Testamento y hace uso de diversos géneros literarios. Esto sería como, digamos, una primera aproximación a lo que es el Pentateuco y luego ya pasaremos a ver cada uno de los libros. Cada uno de sus libros tiene una estructura y contenido característicos. Y además de esto que diremos acerca del Pentateuco, también explicaremos alguna cuestión sobre los libros históricos. Dentro de los libros históricos hay un primer grupo que se vincula al Deuteronomio, la historia deuteronomista, y el resto se puede dividir en historia cronística, historia episódica y, por último, la historia final de los libros de los Macabeos. Por eso es muy importante ver un poco la estructura de toda esta tesis. Hago referencia aquí a esta introducción de Tabet del Antiguo Testamento, pero ya pondré algunas matizaciones porque creo que es mucho más interesante otra introducción. Creo que de momento solo está en inglés, A Catholic Introduction to the Ancient Testament. Os lo pondré en la descripción del vídeo si hago algún matiz respecto a estas cuestiones. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar el primer bloque de estos tres, la importancia, la estructura y la composición del Pentateuco. En la tradición hebrea, los 5 primeros libros se les denomina Torá, ley, enseñanza, y obviamente en el mismo Pentateuco se insiste en el Deuteronomio la superioridad que tiene esta ley de Moisés frente a otras formas de revelación. De hecho, el Antiguo Testamento para los hebreos se divide en estos tres grandes grupos: ley, o sea, el Pentateuco, los profetas, que estaría dividido en profetas anteriores, aquí incluyendo del libro de Josué al segundo de los reyes, y luego los profetas posteriores, que es lo que nosotros conocemos por profetas, con profetas mayores y menores, Isaías, Jeremías, todos estos. Y luego escritos, que sería el resto de la Biblia hebrea, pero fijaos que el centro siempre es la ley, que era algo absolutamente necesario. Otras cosas podría darse. Habría momentos de monarquía, momentos de no monarquía, pero la ley nunca podía faltar. Y además, en el conjunto del Pentateuco están los elementos esenciales para definir a Israel, que son los patriarcas y Moisés, con todas las promesas que se habían hecho a los antepasados. Tenéis ahí como ese binomio Éxodo y ley. La ley se va a dar durante el Éxodo. Y esto hay que añadir lo que sería la historia de los orígenes, los 11 primeros capítulos del Génesis, con el tema de la creación, para dar a entender que el Dios de los patriarcas y el Dios que sacó de Egipto al pueblo de Israel es el mismo que ha creado el universo. Atención, porque en el Pentateuco no son 5 obras autónomas, sino que cada una va enlazando con la anterior. Tenéis la historia de los orígenes, los 11 primeros capítulos, la historia de los patriarcas hasta el 50, la salida de Egipto, los primeros capítulos del Éxodo, revelación en el Sinaí, ahí estaría el final del libro del Éxodo, Levítico, el comienzo de los Números, y luego el paso del Sinaí a las llanuras de Moab. Esto estaría en Números 10:36 y por último lo que serían los discursos y despedida de Moisés, que esto estaría en el Deuteronomio. Es interesante que el relato histórico, por así decir, se detiene en el Levítico, que es el libro que contiene la legislación en torno al culto. Y en ese sentido podría ser como un centro narrativo del Pentateuco, porque lo que está diciendo es que el pueblo de Israel ha salido de Egipto no para hacer turismo, sino para dar culto a Dios. Por tanto, el pueblo de Israel como una comunidad de santos a imagen de Dios para darle el culto
que Él quiere. Por supuesto que también tenéis ahí todas las secciones legislativas, mientras que el Deuteronomio se va a centrar en los grandes discursos de Moisés y ahí se va a recordar la providencia divina respecto al pueblo y otra serie de, digamos, de códigos centrales de la ley. Ha habido multitud de hipótesis sobre la composición del Pentateuco. Obviamente, algunas partes se ascribían explícitamente a Moisés, pero la tradición judía y cristiana en general le atribuía la totalidad del Pentateuco. Esto obviamente provocaba dificultades, porque aparecía la muerte de Moisés, no es que uno pueda describir su propia muerte, también se hablaba de algunos anacronismos, contradicciones, duplicados, diversas formas de referirse al nombre de Dios, y por eso algunos habían propuesto que el Pentateuco se formó a partir de documentos paralelos o independientes o pequeños fragmentos que luego alguien había acabado de, digamos, de organizar. En este sentido fue clásica la propuesta de Wellhausen. Hablaba de 4 fuentes, según el nombre de referirse a Dios. Hablaba de la fuente yavista, que era propia del reino del sur, con tradiciones orales y que consideraba a Israel y la prehistoria de la humanidad. La fuente eloísta, más bien vinculada a círculos proféticos del reino del norte. La fuente deuteronomista, que sería un documento que habría surgido de manera independiente en Jerusalén, en la época del rey Josías, y luego el Priester Codex o fuente sacerdotal, que eso ya sería posterior al exilio. Lo que pasa es que toda esta cuestión de las fuentes, tal como lo había pensado Wellhausen, partía de unos presupuestos completamente inmanentistas, que no aceptaban la intervención de Dios, que no aceptaban los milagros, no aceptaban nada de esto, y luego, digamos, en el contexto del 19, de este gusto del romanticismo, por manifestaciones ancestrales y todo este tipo de cosas, junto con algunos toques de dialéctica hegeliana con cierto carácter evolucionista. Esto, por otra parte, era simplemente un análisis literario, porque no había estado muy atento a digamos, a las evidencias arqueológicas, y esto se prestaba pues, a cierto subjetivismo. De hecho, otros autores posteriores, como Günkel, en la historia de las formas, más bien aislaba pequeñas unidades en las que se podía dividir el texto e indagaba su contexto y su género literario. Von Rad trató un poco de unificar las diversas hipótesis a partir de un credo histórico, que se habrían acumulado a partir de él el resto de, digamos, de los textos. Lo que pasa es que la exégesis católica desde el principio juzgó bastante severamente estas aportaciones e insistió en la autenticidad mosaica y prudencialmente la Comisión Bíblica recordó este punto, aunque se admitía, por supuesto, que podían haber existido diversas fuentes, aunque Moisés era la figura esencial, sin que todo el texto tuviera que remontarse necesariamente a él. Y también se recordó que los primeros capítulos del Génesis son algo histórico, pero no historia tal como podían entender los historiadores griegos o latinos del momento. En realidad es cierto que la forma actual del Pentateuco evidentemente es muy posterior a Moisés, pero esto no quita que haya multitud de contenidos que se han transmitido oralmente y que nos están reflejando esa situación de muchos siglos atrás. O sea que en ese sentido lo más interesante es ver esos contenidos, qué es lo que nos dicen, y aunque la última elaboración fuera bastante posterior, obviamente se remontan a la época de Moisés y los patriarcas. De hecho, aparecen multitud de costumbres que son características de esa época. Lo que pasa es que más allá, digamos, de estas hipótesis sobre la constitución del libro, es mucho más interesante la teología, la síntesis que nos da el Pentateuco, porque realmente es ese centro del Antiguo Testamento. Como os digo aquí, contiene en germen el proyecto divino para el hombre. Aparecen los grandes temas teológicos del Antiguo Testamento, cómo Dios ha actuado en la historia humana para que surgiera Israel y sobre todo la respuesta que debe dar Israel y luego toda persona a Dios. Diríamos que el Dios verdadero ha llegado a ser conocido por sus intervenciones en la historia y así pues ese Dios único y trascendente se muestra como creador, como salvador, como misericordioso.
Fijaos que hay 4 conceptos esenciales en el Pentateuco. El tema de la elección, Dios elige a un pueblo como instrumento de salvación para otros, y esa elección depende de un amor gratuito. Comienza con Abraham y luego con Moisés a todo el pueblo y la promesa del mediador. En segundo lugar, la misma promesa, porque junto con la elección va a haber una promesa de una tierra prometida, de un salir de Egipto, de conseguir las victorias frente a los enemigos, con lo cual tenemos elección, promesa, alianza. La alianza ratifica la elección y las promesas. Esa alianza, pues aquí va a intervenir Moisés como mediador. Y por último, la ley, que sería como un don de Dios. Sería el conjunto de estipulaciones que cumple el pueblo para mantener esa alianza, aceptando la elección para poder alcanzar la promesa. O sea que, como veis, estas 4 nociones, elección, promesa, alianza y ley, van unidas. Obviamente, nosotros sabemos que todo esto se orienta a la alianza definitiva que va a tener lugar cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, la encarnación, ahí la promesa será ya la del reino de los cielos, pero diríamos se presenta de esta primera manera en el Antiguo Testamento. Respecto a los géneros literarios, las formas de narrar, pues son géneros diversos. En su conjunto podríamos hablar de una historia de la salvación, que no es lo mismo que la noción de historia que tenían los historiadores grecolatinos, pero digamos evoca ese pasado tal como fue vivido y conforme al sentido que tenía para el pueblo. Podemos hablar de etiologías, que son narraciones en las que se busca el origen de algunas cosas o de algunas personas o lugares, rituales, genealogías, palabras sagradas, bendiciones, o sea, hay múltiples tipos de géneros. Hay un lenguaje simbólico, también imágenes mitológicas digamos, de culturas del Antiguo Oriente, pero vemos que están corregidas, están transformadas. Por ejemplo, la creación ya no es un conflicto cósmico, sino simplemente la decisión de Yahvé de crear. O sea, hay una transformación de multitud de estos contenidos. Y de hecho, por ejemplo, no hay nada parecido a la narración de Adán y Eva, y que el origen del mal depende de una decisión libre de las criaturas. Está haciendo referencia a algo real, aunque se narre, se explique con todos esos símbolos e imágenes. También aparece en los patriarcas el género de las sagas, estas narraciones como de las familias, cuál ha sido su origen. Lo que pasa es que es interesante que, digamos, esto en otras literaturas, las sagas tiende a idealizar los personajes y la familia. Aquí vemos que de idealización nada, porque los patriarcas aparecen también con bastantes limitaciones y dificultades. Y luego, por supuesto, otro género que aparece es el de las leyes y los códigos. No todos pueden remontarse al Sinaí, pero dependen grandemente del Sinaí. Ahí influyó el tema de la peregrinación en el desierto, la salida de Egipto, hasta el final. Aquí he dado como salida de Egipto 1250, pero creo, y leyendo ese libro que os he hecho referencia antes de esta introducción creo que de Bergsma y algún otro al Antiguo Testamento, la tenéis en la descripción del vídeo, me inclino más por el 1450, que era un poco la fecha más tradicional. En cualquier caso, diríamos, todo el material legislativo tiene esa historia, pero eso no quita que proceda de Dios y que dependa de la intervención de Dios. Las leyes van a apuntar, pues eso, a la relación con Dios, con el prójimo, los bienes de la tierra recibidos, y aquí tenéis un poco los grandes códigos. El decálogo de Moisés, el decálogo respecto al culto, el código de la alianza, el código del Deuteronomio, la ley de santidad o la ley sacerdotal. O sea, son códigos que podemos ahí localizar. Si nos fijamos ahora en cada uno de los libros, pues esto ya quizás son cosas más conocidas. En el libro del Génesis tenemos la historia de los orígenes, los 11 primeros capítulos, la historia de los patriarcas, pero todo el libro está articulado en torno a relatos de orígenes, lo que se llama Toledot. Los 5 primeros serían como los Toledot del mundo y los 5 segundos los del pueblo hebreo. Y de esta manera, o sea, con este género literario, se definía la pertenencia a una etnia o un pueblo para legitimar o para explicar sus prerrogativas.
En este caso, situar a Israel dentro del universo y sus prerrogativas como heredero de la promesa. Y en la segunda serie de Toledot hay algunos discursos divinos especialmente importantes, en 12:1-3. Digamos, Dios se ha ocupado de toda la humanidad, pero ahí muestra el interés por Israel con todo el tema de la elección y la promesa que hemos dicho. La enseñanza fundamental es que Dios tiene un proyecto sobre el mundo y el hombre y eso se manifiesta en una historia religiosa. Nadie puede resistir al poder de Dios, Dios es fiel a sus promesas y por eso va a poder, por ese poder va a garantizarlas. El libro del Éxodo quiere decir salida, hace referencia a la salida de Israel de Egipto, el paso de la esclavitud a la libertad y todos los acontecimientos que se produjeron allí. Es el libro, diríamos, central de la espiritualidad de Israel. Evidentemente hay un hecho histórico, tiene el sentido cuando después de lo que los Hicsos son expulsados de Egipto, hay una salida de los hebreos que habían tenido alguna relación con aquellos. Aquí ya digo, he puesto lo del 1250, que es donde la suelen situar algunos, pero creo que es más correcto 1450. Aquí de nuevo hay una errata, pone 1550. La fecha de 1450 digamos, hay mucha discusión sobre esto, pero creo que es bastante razonable. Aparece luego, digamos, todo ese paso o sea, la salida de Egipto, el acontecimiento del Éxodo, las referencias a la Pascua, en fin, todo este tipo de cosas que ya conocéis. Y ahí el tema fundamental sería la soberanía de Yahvé sobre el pueblo. Yahvé está en medio del pueblo, habita en él y tiene una soberanía sobre él, que se manifiesta en los símbolos de la gloria y la nube. El pueblo de Israel pertenece a Yahvé y por eso ese pueblo no puede tener otros dioses. Bien, el tercer libro sería el Levítico, donde habla de todo lo referente al culto y a los sacerdotes. Se consideran en general hijos de Leví, de ahí el nombre de Levítico. Después de que se ha hablado de construir el santuario en el Éxodo, hacía falta ocuparse del culto y de esto se va a ocupar el libro del Levítico. Tenéis aquí un poco la organización, el ritual de los sacrificios, cómo se crean sacerdotes, el día de la expiación, la ley de santidad, ofrendas, etc. Y el libro es importante porque Israel ha salido de Egipto, todavía no tiene territorio, pero sobre todo es una comunidad cultural. Aunque no tenga territorio, tiene que dar ya culto a Dios. Muy importante el tema del código de la santidad, que es uno de los, digamos, más antiguos y abarca pues las diversas categorías del pueblo. Lo contrario de la santidad sería la impureza y de ahí el tema de una expiación. Sabemos obviamente que la expiación definitiva es la que va a hacer nuestro Señor Jesucristo, pero todo esto, diríamos, son como anticipos o como una realización primera de aquello. En el libro de los números tenemos a Israel en marcha desde el Sinaí hasta la tierra prometida, de nuevo también una estructura compleja, preparativos para la marcha del Sinaí a Cadés y de Cadés a la tierra prometida, pero también incluyendo bastantes secciones con leyes y mandatos. La idea es que el pueblo se va a organizar para la conquista de Canaán. Y también aparecen, diríamos, las vacilaciones o las infidelidades del pueblo. Probablemente la intención básica, según los que sitúan la redacción, diríamos más tardíamente, es recordar que Dios no iba a dejar nunca a su pueblo, aunque en ese momento, o sea, aunque posteriormente diríamos en el exilio, el pueblo no tuviera una tierra concreta, pero no por eso dejaba de ser una comunidad cultural. Y por último, el Deuteronomio, que tiene unas características particulares. Se sitúa siempre en las estepas de Moab y es como una ley predicada, con dos grandes partes. Una primera, los 30 primeros capítulos, con los grandes discursos de Moisés, y una segunda de carácter más narrativo, con el cántico de Moisés, las bendiciones de Moisés y la muerte. Aquí obviamente está el tema de la alianza,
que Dios es siempre el Dios de Israel, por esa elección gratuita, el tema del cumplimiento de la ley, o sea, se recopilan los temas que han aparecido antes. Y ya digo que es muy importante subrayar todo esto, o sea, esto responde a unos acontecimientos históricos, sí, narrados después, pero no es que, como han dicho algunos, no existiera ni el Éxodo, ni Moisés, ni nada por el estilo, sino fuera una cosa que se inventaran, pues cuando estaban en el exilio de Babilonia o cuando vuelven del exilio de Babilonia. No, evidentemente la redacción última sí que tuvo lugar muy tardíamente, pero hace referencia a historias, acontecimientos, a leyes que venían de bastantes siglos atrás. Y por último ya, digamos, el bloque final de la tesis es el de los libros históricos. Y aquí recordamos un poco la división que hemos visto antes. Primero la historia deuteronomista, que por este término son los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, con una serie de rasgos comunes, unos esquemas fijos, tanto literarios como teológicos. Digamos, se llama historia deuteronomista porque está reflejando un poco la teología que hay en el Deuteronomio, de la alianza, de la fidelidad a la alianza, la ley, todo esto. Algunos han pensado que es una obra histórica escrita durante el exilio y apoyada en las enseñanzas del Deuteronomio. Abarcaría desde la muerte de Moisés e inicios de la conquista con el libro de Josué hasta el indulto concedido al rey Jeconías en su prisión de Babilonia. O sea, cuando ya se está llegando, ya estamos en la parte del destierro. Para estas obras se hace referencia a fuentes, es decir, estos mismos libros hacen referencia a los anales de los reyes de Israel y Judá, también debía haber fuentes populares, fuentes proféticas, alguna crónica del templo y a partir de eso pues se redactan estos libros. El exilio es un poco el ángulo de enfoque. La idea es que Dios no es culpable de la catástrofe del 587 a.C., cuando es destruido Jerusalén, sino que es el pueblo el culpable porque ha traicionado a Dios. Y se espera una salvación futura del pueblo si hay arrepentimiento. Por eso el valor de la tierra perdida, que había sido dada por Dios, pero se ha perdido precisamente por la infidelidad a Dios. También aparece en el tema de las alianzas, se recuerda la alianza del Sinaí, la alianza sellada con David, el templo, el culto que debía estar centralizado en el templo, los profetas, etc. Hay diversos juicios sobre la monarquía, porque, digamos, no estaba un poco en el plan original. Sí, lo piden el pueblo pide un rey, pero el rey tendrá que ser fiel a estas cuestiones de la alianza, de la ley, y muchas veces no lo será y acabó al final la cosa en el desastre. Yendo más en detalle, el libro de Josué va describiendo la conquista y el reparto de la tierra, aparece la intervención de Dios. En Jueces, en cambio, tenemos toda una serie de tradiciones tribales de la conquista. Los jueces son los que van guiando a Israel para salvarlo de otros pueblos. En los libros de Samuel, que los dos libros, que al principio era uno, enlazarían los jueces con la monarquía, pasan de Samuel, el último juez, a el primer rey, Saúl, y luego David. Que en Samuel, diríamos, tiene un poco las funciones de sacerdote, juez y profeta, y luego ya Saúl como primer rey que cae en desgracia, y finalmente David, con un primer momento de paz en la monarquía cuando el rey actúa de acuerdo al proyecto de Dios. Los libros de los reyes, también al principio unidos, abarcan el reinado de David hasta el exilio. Presentan el reinado de Salomón, los dos reinos, el reino del sur, en fin, toda esta serie de acontecimientos. Esto sería la historia deuteronomista. La historia cronista es la que está en los libros de Crónicas y de Esdras y Nehemías, también con algunos rasgos comunes. Probablemente fueron escritos a la vuelta del destierro, ya con el segundo templo y al mismo tiempo con judíos en la diáspora. Aquí se subraya mucho más el carácter central del templo, se recuerdan los reinados de David y Salomón pues como un modelo, en una época en la que todavía no se había asentado la nueva monarquía, la unidad del pueblo y la retribución más individual, cada pueblo y cada rey va a recibir el premio o el castigo de Dios, y el propósito es reconstruir la comunidad judía en torno a tres grandes pilares: la ley, el templo y el sacerdocio, para decir que la nueva comunidad judía en realidad es la misma que Dios ha elegido desde siempre, aunque luego padeciera el destierro.
Hay algunas genealogías, se trata de David y de Salomón, del Reino del Sur, y aquí la fuente principal es precisamente los libros de Samuel y Reyes, que eran de la, digamos, de la historia anterior, y enseña el plan providencial de Dios sobre Israel, elegido entre las naciones para ser esa comunidad cultural, aunque aparece ya cierta, digamos, cierta apertura universal. Y dentro de este grupo de la historia cronista también tenemos Esdras y Nehemías, que ya explican un poco cómo fue el regreso a Palestina, la reconstrucción del templo y todo este tipo de cosas. Un poco se ve como un nuevo éxodo profetizado para reconstruir el templo. Obviamente, este nuevo éxodo no será el éxodo definitivo, ese éxodo tendrá lugar cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, que ya será el éxodo, el camino del pueblo de Dios hacia la vida eterna. Pero aquí hay una primera realización con el regreso del pueblo del destierro. Bien, describe, ya digo, diversas situaciones. Otro grupo pequeñito de obras sería lo que se llama la historia episódica, que esto trataría de acontecimientos concretos, más bien con finalidad edificante. La Biblia hebrea solo incorporó Ruth y Esther entre ese grupo de escritos, mientras que en Ruth y Tobías, o sea, Tobías sí que aparece en la versión, digamos, en la versión griega. Se trata de, en unos casos, se trata de una historia familiar, como Ruth y Tobías, mientras que en Judith y Esther aparecen acontecimientos o aparecen narraciones que tienen que ver con la historia de toda la nación. Se consideran escritos o en el exilio o a la vuelta del exilio, y se considera que hay un núcleo histórico que luego ha sido más o menos desarrollado o más o menos amplificado para transmitir una enseñanza concreta. En cualquier caso, la idea de fondo es siempre la providencia de Dios y el cuidado por el pueblo, aunque las situaciones pues, puedan ser más o menos difíciles. Y ya por último, el cuarto bloque es el de los libros de los macabeos, que aquí aparece la descripción de los judíos ante los intentos de helenización de la dinastía seleucida, esto ya en el 167 a.C., o sea, esto ya es muy posterior a lo que hemos visto antes. El primer libro sería todo el periodo de 175 a 134 y el segundo se centraría ya solo en la época de Judas Macabeo y con una finalidad, diríamos, más directamente religiosa. Solo han llegado a nosotros de estos libros la versión griega. En el primero, pues aparece como obra de historia, cómo Dios actúa en la historia judía frente a los seleucidas que querían implantar el paganismo. Viene a decir, igual que Dios actuó pues, en la época de David o de Moisés o de los patriarcas, pues sigue actuando ahora ante esta situación, esta dificultad del pueblo, con grandes figuras como Matatías, Judas Macabeo, Jonatán y Simón. Y de nuevo es la idea de la fidelidad a la ley. Aquí el trinomio sería Dios, alianza y ley, y se combate esperando ya ese futuro mesiánico. Segundo Macabeos se restringe a la persecución de Antíoco IV y quiere tanto edificar como instruir. Es interesante porque aparecen muchos temas teológicos, la justicia de Dios, Dios creador. De hecho, la expresión Dios crea de la nada está precisamente en este segundo libro de los Macabeos, la presencia de los ángeles, vida futura después de la muerte e incluso referencia a la oración por los difuntos. O sea que en ese segundo libro de los Macabeos tenemos todavía más temas teológicos. Bien, pues terminamos ya esta presentación de la tesis. Como veis, lo importante son los grandes grupos, los grandes núcleos. Recordad primero lo que es el Pentateuco, con su estructura, sus géneros literarios, el contenido de cada uno de los libros, el tema de las historias, cómo se organiza en esos cuatro bloques de historia, la historia deuteronomista vinculada al Deuteronomio, la historia cronista, esta historia diríamos episódica de acontecimientos más singulares y por último los macabeos. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.